Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Estamos hoy en tu especial amor, ¿ok? Si quieres saber de economía puedes ir al tarot semanal o tarot de jueves. Bueno, vamos a comenzar tu lectura con el mensaje de los angelitos para el día de hoy. Y bueno, tu mensaje en este momento viene canalizado por el arcángel Jofiel, quien te dice: continúa avanzando, sigue adelante, estás listo, estás lista. Siempre hay más que dar en una situación y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá que yo voy a tu lado. Mira qué mensaje tan bonito. Te están diciendo que en todo este proceso que estás viviendo en tu vida, no estás solito, no estás solita, sino que también te encuentras acompañado de tus guías espirituales. Por eso quiero que ya mismo en los comentarios escribas lo siguiente y lo decretes para tu vida. Sigo adelante, estoy listo o estoy lista. Porque cuando empezamos a decretar todas estas afirmaciones positivas, nuestra vibración se eleva y cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Bueno, la lectura de hoy es general, toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada, sepárala en los comentarios y en la descripción están mis datos de contacto. Hoy la lectura tiene 3 partes. Primero, siempre vemos la parte energética y espiritual, qué quieren decirte tus guías. Luego vamos a ver lectura de solteros y luego de personas especiales. Potestades Camael me dice: tienes mucha confianza. Cualquier argumento es un recurso para conseguir lo que te propones. Confía en que realmente puedes hacer las cosas. Mira que eso es un mensaje bien importante porque a veces las inseguridades están haciendo que te alejes de tus sueños, de tus metas. Y precisamente lo que no quieren que tú hagas, sino que al contrario, avances hacia conseguir todo aquello que siempre has soñado. Bueno, por otro lado, la carta de los mensajeros Ariel te dice: eres una persona que naciste para liderar. Entonces siento que en los próximos días tu energía va a estar así como muy fuerte, muy en el sentido como de sí, de ser un líder, de ir a la vanguardia en varios temas y en varias metas. Y es importante saber hacerlo con amor, ¿sí? Esto es lo que me resuena para ti en cuanto a energía. También me dice esencia de lavanda, ¿ok? No sé, para armonizar, para tranquilidad. Te noto un poco con la energía como ansioso o ansiosa. Bueno, veamos iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la A, la Q, la A, la Q, la M o W, la U y la S. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial o estar como allí en medio. Pasamos ahora a ver signos importantes. Tenemos Aries, Tauro, Géminis, Virgo y Leo, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Y bueno, comenzamos nuestra lectura de solteros y vamos a hacerla con Rider White. Solteros son los que no salen con nadie ni tienen ningún tipo de vínculo o conexión con alguien. Te recordamos que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y que cuando nos ves apoyas un refugio de animalitos rescatados. Bueno, comenzamos con esta carta de este 9 de bastos que se encuentra aquí. Y me dice que ustedes están como con muchas expectativas de que se produzca un cambio en su situación sentimental. Al parecer ya están como muy cansados de que siempre pase lo mismo en las relaciones, que ustedes como que inician bien
y luego las relaciones de un momento a otra se van en picada. Y es bastante como desilusionante porque ustedes dicen, no, por fin, ahora sí ya encontré a la persona que quiero. Y cuando menos se lo esperan es como que les digo, todo se va en picada. Este 9 me dice que estás esperando muchísimo, ¿no? Como ese tipo de cambios. Y me dice, hay que analizarse primero por qué te están sucediendo todas estas cosas. Esto no es de gratis. Mira que tú, esta sota de bastos me dice que tú eres una persona fiel y leal. Eres una persona que siempre tiene buenas intenciones y que te gusta ser firme en tus relaciones. Entonces a veces como que no comprendes el por qué pues las cosas no te salen como tú las has planeado, como tú las has esperado. Me dice que tienes que precisamente aprender a balancear esto, ¿sí? También me dice que a veces eres una persona que le gasta mucho al otro. O sea, le gasta en el sentido de que le das muchos regalos, mucha atención y que no te mides con ello. Entonces que tienes que aprender a balancear un poco. Que a veces deslumbras a la gente como con cosas materiales o con cosas superficiales y por eso la gente equivocada se queda contigo, ¿sí? Entonces lo que te quiero decir es que primero muestres como tu parte humana, que es hermosa, que es muy bonita, que siempre tiene sentimientos reales y luego ya le empieces a hacer como regalos y así no vas a atraer a gente como interesada, porque siento que muchos de ustedes han atraído a su vida personas precisamente como llenas de mucho interés, no como personas que te quieran de corazón. Vamos a ver qué es lo que nos dice en este momento el oráculo y te dice: estrellas, puedes manifestar cada uno de tus deseos. Entonces, si tú deseas realmente una persona fiel, que te ama y te quiera, tú puedes manifestarla. Busca técnicas de atracción, manifestación, asunción y vas a ver que lo podrás hacer. Te recomiendo que te hagas una armonización, elemento agua te sirve y si puedes conseguir esencia de amor, estaría muy bien para ti. Bueno, pasamos a la lectura de los que se encuentran en este momento con una persona especial en el corazón. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero. Bueno, aquí salieron 2 cartas. Te invitamos a suscribirte. Listo. Bueno, lo que esta primera carta nos representa son los sentimientos de esta persona hacia ti. Este 3 de bastos me dice que esta persona se está tomando el tiempo o quiere tomarse el tiempo de conocer realmente quién eres tú. Sí, es una persona que de pronto en el pasado pues ha sido como un poco engañada o engañado y en este momento quiere hacer las cosas bien, ya no se quiere equivocar más. Entonces, si sientes que le baja como un poco el ritmo a la relación o que esta persona está como un poco distante, no lo tomes personal, no te lo tomes a mal. Realmente esta persona está haciendo un proceso de conocerte y de conocer realmente qué es lo que siente y quiere contigo. Lo que esta persona piensa de ti es que le gustaría que expresaras un poco más tus emociones, tus sentimientos. Esta es una carta de timidez, el 8, y también es una carta de equilibrio. Entonces me dice que le gustaría conocerte un poco más o que te expresaras un poco más para poder empezar a armonizar, para poder empezar a compaginar contigo a otro nivel. Lo que esta persona quiere realmente es que en algún momento la relación avance un poco más rápido. O sea, ahorita quiere tomarse un tiempo de ir despacio, pero en algún punto cuando se sienta totalmente segura de lo que siente por ti, pienso que las cosas se van a ir agilizando súper rápido. Esta es una decisión, ¿sabes? Esta es una decisión que se va a tomar muy rápido en los próximos días y yo pienso que te va a dejar un poco sorprendido, sorprendida, pero va a ser para bien de ustedes dos como pareja.
La carta de la templanza me dice que en aquellas relaciones en las cuales hayan obstáculos, por ejemplo físicos, terceras personas, situaciones que no les permiten estar como bien, se van a solucionar. La carta del emperador invertido me dice que no pierdas la paciencia, que tengas mucho autocontrol, que no te dejes llevar por la emocionalidad, sino que le des el espacio y el tiempo a esta persona. Vamos a ver qué nos quiere decir el oráculo. Y te dice en este momento el espejo: trata a tu cuerpo como el palacio que es. Quiero que te quedes en la meditación que hacemos para traer prosperidad, amor y abundancia a tu vida, y luego vayas a tu signo ascendente. Si no le conoces, que vayas a Libra. Te envío un abrazo enorme, te quiero muchísimo y Dios te bendiga. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.